Hay momentos, ya sabéis, que congelan el tiempo, que marcan un antes y un después en la historia de un país. Días en los que todo el futuro parece pender de un hilo. Pues bien, el 23 de febrero de 1981 fue uno de esos días para España. Una jornada que puso a prueba hasta el límite a su recién estrenada democracia. Mirad esta imagen. Es, es la foto que dejó a toda una nación sin aliento. Un teniente coronel de la Guardia Civil, pistola en mano, tomando por la fuerza el Congreso de los Diputados. Imaginadlo, la soberanía del pueblo, secuestrada a punta de pistola en el corazón mismo del Estado. La pregunta es obvia, ¿verdad? ¿Cómo se pudo llegar a esto? Para entender esta explosión hay que tirar del hilo, ver qué se estaba cociendo por debajo. Porque, ¿cómo es posible que una democracia tan joven, llena de esperanza, se viera de repente así, al borde del abismo? Vale, pues todo empieza aquí, en el Congreso de los Diputados, en lo que parecía ser un día más, un día de absoluta normalidad democrática. Y ojo, que el momento no lo eligieron al azar, ni mucho menos. Fue una jugada calculada. Atacaron en un punto de máxima vulnerabilidad. El presidente Adolfo Suárez acababa de dimitir, creando un vacío de poder. Y justo cuando se votaba a su sucesor, Leopoldo Calvo Sotelo, ¡zas!, irrumpieron. Atacaron justo en medio del relevo, por así decirlo. Pero para entender de verdad el porqué, tenemos que echar la vista atrás un poco. Hay que tener muy claro que la democracia española era, en ese momento, muy joven, y por lo tanto, increíblemente frágil. Fijaos en la velocidad de todo. En menos de 6 años, España pasó de casi 40 años de dictadura a una monarquía parlamentaria con una constitución. Una transición que hoy se ve como modélica, sí, pero que en su momento generó unas fricciones internas brutales. El ambiente, estaba que cortaba. Por un lado tenías a los nostálgicos del franquismo, que veían la democracia como una traición. Por otro, el terrorismo de extrema izquierda que golpeaba sin parar a las Fuerzas Armadas. Y en medio de todo esto, un ejército donde muchísimos mandos se habían formado en la dictadura y veían todos estos cambios con una desconfianza enorme. Era literalmente un cóctel explosivo. Bueno, volvamos a esa noche, porque lo que estaba pasando en el Congreso, que ya era muy gordo de por sí, era solo la punta del iceberg. Había un plan mucho más grande en marcha. Es que esto no fue la locura de un solo hombre, ¿eh? Para nada. Fue una conspiración en toda regla, a 3 bandas. Mientras Tejero tomaba el Congreso en Madrid, en Valencia, el general Milans del Bosch sacaba los tanques a la calle. Y en Madrid, otro general, Armada, esperaba su momento para presentarse como la solución, el líder de un supuesto gobierno de salvación nacional. El objetivo era un jaque mate a la democracia. Imaginaos la escena. Horas y horas, España entera contuvo la respiración. La radio, la televisión, solo transmitían confusión. Había tanques en la calle. El gobierno era rehén. El país entero esperaba una señal, una orden, una voz que rompiera ese silencio angustioso. Y esa voz solo podía venir de un sitio, de la máxima autoridad del Estado. Y es aquí, en este punto, donde la historia da un giro de 180 grados. El papel del rey Juan Carlos I se convirtió en el factor absolutamente determinante. Fue ya de madrugada, a la 1:14. De repente, aparece en televisión. Y ojo al detalle porque es crucial. Iba vestido con el uniforme de capitán general de las Fuerzas Armadas. El mensaje visual era potentísimo. No hablaba solo como jefe de Estado, sino como su comandante supremo. El mensaje para todos los militares era inequívoco. Su primer mensaje fue para la gente, para todo el país. Una llamada a la calma en medio del caos total. Era fundamental evitar el pánico y transmitir que, a pesar de todo, la autoridad del Estado seguía ahí. Y aquí viene el punto clave, sobre todo para los militares. El rey reafirma la cadena de mando legítima. Básicamente les dice, las únicas órdenes válidas pasan por aquí, por la cúpula leal a la Constitución. Con esa simple frase dejaba a los generales golpistas completamente fuera de juego. Y para rematar, la condena final, sin medias tintas. La corona, la misma institución que los golpistas decían defender, se ponía frontalmente en su contra. Con estas palabras, el golpe de Estado quedaba desautorizado desde la instancia más alta posible. Se acabó. Aquel discurso fue como un catalizador. A partir de ese preciso instante, todo el plan de los golpistas empezó a desmoronarse como si fuera un castillo de naipes. El efecto fue casi inmediato, un auténtico efecto dominó. Los mandos militares, que aún dudaban, se alinearon con el rey. La división acorazada Brunete, que era esencial para tomar Madrid, no se movió. Milans del Bosch, al verse sin apoyos, ordenó la retirada de los tanques. Y Tejero, Tejero se quedó solo, atrincherado en el Congreso, y al final no le quedó más remedio que rendirse.
Pero la victoria final no fue solo institucional, en despachos y cuarteles. No, fue una victoria popular. La sociedad española reaccionó de una forma masiva. Millones de personas salieron a las calles para defender la libertad y la Constitución. El mensaje era clarísimo: este país no quería volver atrás. Y así, lo que pudo ser una auténtica tragedia acabó siendo una reafirmación. Es paradójico, pero el fracaso del 23F sirvió para demostrar que la democracia en España era mucho más fuerte de lo que algunos creían. El rey consolidó su papel como defensor de la Constitución y la gente en la calle dejó claro que su compromiso con la democracia era total. Al final, todo esto nos deja una reflexión importante. Una Constitución es solo un papel si no hay personas e instituciones dispuestas a defenderla, sobre todo en los momentos más oscuros. El 23F nos recuerda que la democracia no solo se vota cada 4 años, sino que se tiene que defender todos y cada uno de los días.